En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos nuestro programa Revelando. Hoy día lunes 22 de abril, eh, el primer programa de la semana, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y que está auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR AG, la que ha permitido que nos mantengamos en el aire por casi 8 años. Así que estamos muy contentos de que así sea y que este programa tenga esta trayectoria. En el día de hoy, Carlos Flores, que les habla, acompañado de mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna. Iniciamos esta conversación de, de Revelando, el primer programa de la semana, del día lunes, y antes de que mi estimado amigo Carlos Fica dé su saludo, deseo agradecer a los técnicos de nuestra emisora, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas, que son los que se preocupan de que este programa llegue a sus receptores en óptimas condiciones. Estimado amigo Carlos Fica Cisterna, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Saludamos a nuestros auditores en un día que amaneció bastante feo, con algunos chubascos. Y bueno, aunque la semana se aprecia mejor y esperamos, como mejor el clima, mejore también o esté muy buena la semana para todos. Así que muchas gracias. Bueno, la verdad, creo yo, Carlos, que es bienvenida, aunque sea un poquito de agua, ¿ah? Para esta zona. Ahora, temprano, había una llovizna bastante persistente, por lo menos en el sector costero. Así que, bueno, esperamos que este abril no termine sin haber tenido al menos una lluvia. Creo yo que sería beneficioso para nuestra zona. Abril, Eh, ex Aguas Mil, Exactamente, ¿no? Así que ya eso parece ser un eslogan ya, del, como del pasado de pasado. moda, por decirlo, ¿ah? Porque la verdad es que poca lluvia ha llegado en los últimos años en este mes, pero esperamos que eso en algún momento se revierta. Bueno, y como es nuestra costumbre, hacemos una pequeña introducción, un pequeño comentario respecto del deporte. ¿Mm? En el caso del fútbol, nosotros siempre les recordamos a nuestros auditores lo que ha ocurrido con los equipos de nuestra región. En este caso, eh, se enfrentaron dos equipos en la primera A de nuestra región, Unión Calera y Everton. Con triunfo para Everton por 1-0 de visita. Así que, bueno, esto ha colocado a Everton en el lugar número 6, prometedor, diría yo, que puede seguir avanzando, pero también ha colocado a Unión La Calera en el lugar número 15, en el penúltimo lugar, con 6 puntos. Así que esperamos, bueno, para Everton que siga repuntando y para Unión La Calera que se recupere porque es es una hermosa sede para el fútbol, un equipo con mucha tradición. Y en el caso de la primera B, tenemos también el triunfo de San Luis sobre Temuco como visitante,
y un partido que fue muy disputado, muy entretenido, donde Limache empató con Santiago Wanderers 2-2. Iba ganando Deportes Limache por 2-0 y en una reacción muy importante del equipo porteño logró empatar el partido. Esto se jugó en La Calera. Bueno, y hoy a esta hora debe estar jugando o debe estar iniciando su juego Unión San Felipe como que visita a Barnechea en Santiago. Así que creo que bueno, sigue avanzando este torneo. eh, ha sido disímil la performance de los equipos regionales, pero esperamos que sigan ascendiendo. Esperamos que Wanderers pueda aumentar o mejorar su posición, ya que está en el lugar número 11, y que Limache, que sigue siendo la sorpresa, eh, siga con ese ímpetu y ese éxito que ha tenido. Lo mismo para Everton de Viña del Mar, que ha tenido un rendimiento que estimamos podría ser mejor, porque tiene un buen plantel, tiene un equipo que puede aspirar a mucho más. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, interesante, pero también preocupante lo que pasa con los equipos de la zona. En las dos tablas de posiciones apreciamos que hay equipos de nuestra zona en los últimos lugares, como es Unión Calera y es también Unión San Felipe, que Unión San Felipe en este partido que le queda, gane o pierda, igual va a seguir en el último lugar. Es preocupante, ojalá mejoren, porque es una actividad interesante que a la gente le trae una actividad de distracción el fin de semana y son equipos con bastante tradición, todos los de la región, excepto Limache, que es relativamente nuevo. Ahora, Limache, digamos que va en tercer lugar, pero con un partido menos. Entonces, Limache, eh, poniéndose al día, podría quedar en la punta o muy cercano. Exactamente. Oye, y bueno, y el otro deporte que también ha tenido algún movimiento importante es el tenis. Eh, Recordemos que Cristian Garín perdió con Thomas Fritz de Estados Unidos en la semifinal del torneo de Múnich. Y en el caso de Tabilo, que también avanzó y llegó a las semifinales, donde perdió también en el ATP de Bucarest. Y esto es importante porque, bueno, hace un tiempo atrás varias veces comentamos que teníamos cuatro jugadores dentro de los 100 primeros, ahora mantenemos solo tres, y tenemos a don Nicolás Jarry, que está en el 23, a Alejandro Taviro en el 38 y Cristian Garín en el 92. Me parece a mí que están avanzando en buena posición y han tenido muy buenos resultados. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, interesante. Ellos hace mucho tiempo que no habían dos jugadores chilenos disputando las instancias finales, las semifinales de algún campeonato. Tiempo atrás, bueno, teníamos a Ríos, a González, a Mazú, que ocasionalmente se enfrentaban entre ellos, estaban disputando semifinales o finales. Bueno, esto hace mucho, mucho tiempo que no lo tenemos. Ahora, en las próximas semanas vienen interesantes desafíos para ellos, importantes campeonatos con muchos puntos, y esperamos que sigan hacia arriba. En el caso de Jarry, tiene que defender puntos, así que podría verse un poquito complicado. Lo mismo Davilo, pero están hasta ahora con muy, muy, muy bien. Y el que también ha despertado que nos llama la atención, o perdón, más que nos llama la atención, nos alegramos, es el caso de, eh, ¿cómo se llama este jugador? Cristian Ay, Garín. Cristian Garín, que tuvo un bajón, pero ya va de nuevo 100 y esta semana en el campeonato tuvo un campeonato espectacular, espectacular, le ganó a grandes jugadores, entre ellos el número 4 o 5 del mundo, así que esperamos que Garín haya recuperado todo su potencial que muchas veces no estuvo lo tuvo en altos lugares, así que esperemos la próxima semana que le siga yendo bien. El otro tema que lo quiero mencionar así
sin entrar en mayores detalles, estamos cerca de la Olimpiada y el equipo chileno ya va del orden de 20 y se pueden seguir clasificando más. Así que puede que este año en las Olimpiadas de París tengamos un muy, muy interesante grupo de deportistas defendiendo a Chile. Bueno, y obviamente eso es muy interesante porque la verdad es que hay alrededor de 22 eh, deportistas clasificados, pero hay una cantidad importante que está en el límite de los requisitos en cuanto a tiempo o a marcas para clasificar. Creo que las aspiraciones más positivas hablan de alrededor de 42 deportistas clasificados. Ahora, si podemos llevar más, bueno, mejor todavía, pero la verdad es que tenemos deportistas muy destacados y que seguramente van a participar de muy buena forma en esas Olimpiadas en París. Así que bueno, el deporte siempre es bueno. ¿Ah? Ojalá en Chile tengamos muchos deportistas y ojalá hartos de élite que nos representen, que nos den alegría, como ocurre en realidad, y esperamos que el deporte sea una de las actividades predilectas de nuestra juventud. Ahora, estimado Carlos Fica, quiero llevarte al ámbito internacional. Eh, eh, Estamos presenciando un conflicto, yo me atrevería a decir novedoso para nosotros, ¿ah? Que es el conflicto entre Israel e Irán. Es porque mm, es como un enfrentamiento a través de la distancia, a través de drones, ¿ah? Eh, y con algunos misiles, pero llama la atención, digamos, que primero se hizo un ataque eh, casi anunciado, y el segundo, que fue la respuesta de Israel también, eh, son los drones de Israel que fueron los últimos de lanzamiento, recorrieron casi 1800 kilómetros. ¿Ah? Y fue así como algo bien acotado. ¿Qué te parece a ti esta situación? Creo yo que es novedosa para los conflictos mundiales, ¿ah? Que sean ataques a larga distancia a través de unidades no tripuladas, ¿ah? Y que son de carácter acotado, ¿ah? A pesar de que esto sigue siendo un elemento em, que podría convertirse en una escalada mayor, pero eso yo diría una estrategia diferente de, de operar en la guerra entre dos países que son bastante importantes desde el punto de vista militar. ¿Qué te parece, Carlos? Preocupante, por otro, respecto a la guerra de drones, bueno, es la guerra que podemos hacer, puede ocasionar lo mismo acá en Chile, porque permite este tipo de operaciones con armamento bastante más barato, porque un dron es bastante más barato que lo que puede ser estos misiles de largo alcance que tienen, porque, digamos, el dron es un vehículo liviano, su exactitud de navegación no tiene tanto la exactitud que tienen los misiles, aunque con los sistemas de guiado que hay, podría ser bastante exacto, pero son lentos, ¿ya? Son horas. O sea, por ejemplo, el ataque de Irak a Israel fue anunciado y todos estábamos en la televisión mirando que cayeran sobre Israel y fueron horas y horas esperando. Entonces, como son países que quedan bastante lejanos entre ellos, tienen que pasar sobre otro país. El drone es una arma barata, pero también, por otro lado, le permitió a Israel en esa parte derribar a la gran mayoría. Y el 99% fueron derribados y la gran mayoría antes de entrar al espacio aéreo de Israel. O sea, para que decir, entrara trabajando el arco de hierro, como le dicen ellos, fueron muy pocos los que tuvieron o fueron defendidos por eso, Mm. porque la mayoría fueron defendidos o derrotados antes. Ahora Derribado. respecto a los derribados antes, ahora respecto a este último ataque de Israel de los últimos días de la semana, eh, yo creo que no hubieron tantas informaciones, no hay tantas informaciones Mm. porque fue en las cercanías en una ciudad al sur, en una ciudad
en cercanías de una base aérea, parece que habría atacado, habría logrado algún éxito sobre la base aérea, pero yo creo que sí, son una estrategia muy acotada. Oye, Carlos, mira, y la verdad es que el ataque que hizo Israel fue dirigido hacia una localidad bastante específica que queda Sí. como 300 kilómetros al sur de Teherán, que es la capital. Bueno, y la pregunta es que uno se hace, ¿por qué fue orientada allá? Bueno, la verdad es que ese lugar geográfico fue el que principalmente donde salieron a operar los drones iraníes hacia Israel. Por lo tanto, tenía una intencionalidad también de neutralizar un poco ese tipo de esa base aérea. Pero yo creo que no hay que desestimar el caso de los drones porque yo creo que es parte de la guerra del futuro. ¿Ah? Seguramente esto se va a seguir desarrollando. Recordemos que ya Ucrania ha hecho ataques con drones y Rusia también lo ha hecho en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, yo diría que es algo que cada vez se convierte en una operación más común, ¿ah? Y que efectivamente tiende a debilitar, en primer lugar, las defensas de los países. Porque un ataque con drones puede ser muy efectivo para atacar infraestructura, para, eh, para dañar lugares de mando y control. Así que yo creo que hay que seguir muy atento con el desarrollo de este tipo de operaciones militares. Ahora, en cuanto al conflicto mismo, también esto es bastante, eh, yo diría, novedoso. ¿Ya? No, aparentemente no existe una intención de un enfrentamiento directo o más de mayor magnitud, a pesar de que esto podría seguir escalando. La verdad es que es impredecible cómo eh, ambos países que son los que están liderando, digamos, las contrapartes, una por parte de Irán, ¿no es cierto? Y lo otro de Israel, cómo se defiende. Eh, y yo creo que todos están preocupados de que esto no escale, porque esto significaría involucrar a otras potencias y podría tener imprevisibles consecuencias. Por lo tanto, creo que hay que estar atento a lo que ocurra, qué es lo que hace Israel, qué es lo que hace Irán. Bueno, y obviamente qué es la posición o la actitud que van a tomar otras potencias como Estados Unidos, la OTAN o el resto de los países árabes, incluyendo potencias como Rusia y China, que siempre tienen algo que decir. Así que eso, estimados auditores, creo que es muy importante estar siguiendo esta noticia, esta situación, que si se torna o escala en gran magnitud, va a afectar evidentemente a todo el mundo, a todo el planeta. También han ocurrido noticias, diría yo, del mundo internacional en nuestra región, en Sudamérica, porque me parece que hubo eh, una votación, ¿ya?, de consulta que hizo el gobierno ecuatoriano a los ciudadanos respecto a materias de seguridad. Y a pesar que aún no se conocen exactamente los resultados, todo pareciera indicar que el pueblo ecuatoriano apoya a su gobierno en esta política de mayor rigidez respecto a la seguridad para controlar el delito, el crimen organizado, que es algo que nosotros ya estamos conociendo aquí en Chile. ¿Qué te parece eso de Ecuador, Carlos Fica? Bueno, yo creo que si bien el resultado todavía no está muy claro, aparentemente Novoa la posición de Novoa sería la que estaría obteniendo la victoria. Por otro lado, también fue una votación que ha tenido bastante poca participación. Leíamos por ahí que del orden del 28% había participado la población. Pero lo importante es que eh, Ecuador está con problemas de seguridad bastante complicados. Yo diría que más complicado que nosotros, con un problema de unas cárceles, de una cuestión muy grave, muy grave. Entonces, y este presidente, al parecer, está mostrando voluntad, voluntad para enfrentarlo, cosa que a nosotros nos falta. Así que nos alegramos por los ecuatorianos que
esta voluntad ojalá se transforme en, en un país más seguro y puedan trabajar, vivir de mejor forma el pueblo amigo de Ecuador. Eh, Mira, yo quiero decir en realidad que lo que podemos apreciar nosotros es que eh, no existe una manera blanda de actuar contra la delincuencia. Lógico, No tiene ningún grado de éxito una actuación tenue, extremadamente débil para derrotar la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, porque en general eh, todo pareciera indicar que un Estado puede controlar rápidamente el delito, pero la verdad es que en el mundo del crimen y en el mundo del narcotráfico existen tantos recursos económicos que la verdad es que el Estado de repente se siente complicado para enfrentarlo. Entonces, cuando se produce esa situación, ya donde el crimen organizado está actuando con mucha violencia y con mucha intensidad, y no solamente eso, digamos, lo más importante es que de repente está controlando determinadas zonas geográficas, la única forma de enfrentarlo es con dureza, es con voluntad, y esa voluntad se convierte en coraje, porque la verdad es que hay que tomar decisiones que son difíciles, que a veces afectan, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de un país, pero es la única forma de extirpar ese mal que es la violencia, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico, que la verdad es que destruye a los países. Por lo tanto, una acción potente, una acción fuerte, una acción con voluntad, con el máximo rigor, ya es extremadamente necesaria para enfrentar ese tipo de situaciones. Nosotros en Chile sabemos, y lo comentamos permanentemente en nuestro programa, eh, estamos cada vez siendo más sorprendidos con la violencia, con la incapacidad en este minuto del Estado de poder enfrentarlo adecuadamente, y requerimos obviamente adecuar nuestras leyes, porque son muchas veces delitos que nosotros no conocíamos o que no estaban contemplados en nuestra legalidad, porque la verdad es que no sé, no era tan, no era tan especial, ¿no es cierto? No era tan, yo diría, violento. La violencia que se conocía en Chile era algo que estaba, que no existía. Existía el robo, el delito, pero la persona que robaba, una vez que obtenía lo que quería, bueno, se retiraba. Ahora no, ahora la persona no solamente le basta con robar, obtener el recurso que quiere, sino que además destruye la vida de otras personas. Y eso significa adecuar la legislación, significa modificar la forma de entrenar a las fuerzas policiales, significa incorporar más tecnología y mejores procedimientos en lo que es la inteligencia para poder neutralizar de alguna manera las cosas antes que se produzcan. Así que es algo que estamos nosotros presenciando, pero que debemos actuar. Pero lo más importante, estimado amigo Carlos, creo yo, es la voluntad de la autoridad, ¿ah? Las señales que da, la forma, la potencia en que emplea sus recursos del Estado para poder enfrentar este mal. ¿Qué te parece, Carlos? bueno, tú algo dijiste, las autoridades deben enfrentar situaciones difíciles. Bueno, para eso lo eligieron el presidente de la República, o para eso es autoridad. Tiene que tener la voluntad de asumir costos. El presidente de la República, digamos, o la autoridad está defendiendo a la nación, está defendiendo a los ciudadanos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Él defiende a los ciudadanos, que son la mayoría, o defiende a la delincuencia. Y por otro lado, una máxima que usan en todos los países del mundo, países serios que enfrentan esto con los delincuentes, no se negocia. Con los delincuentes no se puede negociar. ¿Cómo uno va a negociar con alguien que tiene todas no tiene moral para enfrentar nada? Aquí en Chile tú hablabas de delincuentes. Estábamos acostumbrados a delincuentes que te robaban la billetera, que te abrían la mano al bolsillo, pero aquí no, po. Aquí para robarte un celular te pegan un cuchillazo o te matan. Esta es la delincuencia que estamos enfrentando hoy día y esa delincuencia
llegó de afuera. Ayer o anteayer leíamos en la prensa cómo están organizados estos grupos son estos grandes grupos son puros extranjeros y, y que manejan indudablemente el tema del narcotráfico, ellos manejan eso, y los chilenos están en los escalones más abajo como compradores de ellos, pero en la parte, aquí mismo veíamos hace días atrás a una señora en Gómez Carreño, la mataron, y según oído por ahí, la mataron por una cuestión de prestamista. Entonces, esa violencia no la conocíamos y necesitamos una autoridad con pantalones que asuma su responsabilidad de proteger a la ciudadanía, no a los delincuentes. Bueno, Carlos, vamos, como es costumbre, nosotros se termina el tiempo del primer bloque. Nosotros vamos a seguir conversando, pero nos vamos a separar por un instante. Vamos a tener una pausa musical, una refrescante pausa musical para nuestros auditores, que espero la disfruten, y continuamos conversando después de esta pausa, porque hay temas muy interesantes de los cuales nosotros queremos eh, conversar. Así que, señores auditores, nos separamos por un instante, pausa musical y regresamos. Estimados auditores de Radio Portales y de nuestro programa Revelando, de hoy día, el lunes 22 de abril del año 2024. Estamos comenzando el segundo bloque eh, de este programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas, en el cual se conversan temas de distinta índole del acontecer internacional y nacional. Este programa está auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFARG, esta importante institución que lleva muchos años auspiciando este programa. Eh, en el día de hoy, ¿no es cierto?, en este segundo bloque les acompaña Carlos Flores, que les habla, y mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna. Recordando que todas las opiniones que se emitan durante el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las realizan. Así que ahora vamos a continuar después de una pausa musical, una canción elegida que se llama Both Side Now, de un cantante británico Roger Whittaker, una canción del año 1971, una canción de este intérprete que nació en Kenia y que es de origen inglés y que nos canta una canción que está referida principalmente a las nubes, ¿ah? Y las nubes en forma metafórica, cómo las nubes afectan, ¿no es cierto?, el panorama del clima, y cómo también todas las personas tienen dentro de su vida nubes que asoman y que a veces le impiden ver el sol o le impiden ver con claridad. Es una canción muy hermosa, así que espero que la hayan disfrutado. Roger Whittaker tiene también una muy buena voz, así que espero sinceramente que les haya gustado. Estimado amigo Carlos, yo creo que ahora nos vamos a conversar un poco en el ámbito nacional. Y yo diría que la noticia más relevante de los últimos días es lo que se iniciaba hoy hace un rato, tras, me parece, a contar 17, sobre la censura, la votación de la censura a la mesa de la Cámara de Diputados. Recordemos que la semana pasada fue elegida una mesa nueva, ¿m? Y de acuerdo a los periodos que se establecen a principio de las legislaturas, digamos, de los periodos de 4 años de la legislatura, se establecen ciertos periodos con cambios de presidencia y de mesa, en el fondo, que es presidente, vicepresidente y un tercer cargo también que asume el control de la mesa. En este caso, el triunfo se obtuvo por dos personas relevantes, a pesar de que fueron tres, porque estaba también el diputado Baedo, que salió elegido, que es que lo que se llama el segundo vicepresidente. Pero fueron elegidos dos personas, Carlos Carriona del Partido Comunista y Gaspar Rivas del Partido de la Gente. Eh, en una votación
bastante estrecha, diría yo. De hecho, el triunfo se lo obtuvo por un voto. Sin embargo, yo diría que eso no es lo más relevante, sino que lo que ocurrió fue la intervención del Poder Ejecutivo en una actividad que es neta, propia y exclusiva de esa corporación, de la Cámara de Diputados, donde podríamos decir, se ve la parte horrible de la política, que son las prebendas, los ofrecimientos, ¿ah? Todas esas negociaciones para el solo hecho de obtener el poder. Y en este caso se cumplió, aparentemente hubo una intervención del Poder Ejecutivo en todos en todos los estamentos de la Cámara de Diputados para tratar de orientar, dirigir o manejar de alguna forma la votación. Ante eso, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano estimaron conveniente, por la forma espuria que estiman que se hizo, eh, hacer una voto de censura a la Cámara para poder realizar una nueva votación y que se elija de acuerdo a los cánones normales democráticos de la propia Cámara. Esta es una situación que ha estado en los periódicos, en los comentarios, y realmente creo que es conveniente indicar de que esta censura tiene su fundamento, ¿ah? Y no tenemos los resultados, digamos, de esta censura, pero debiera ser de acuerdo a lo que los partidos en su convicción consideran. Si efectivamente la elección anterior fue absolutamente democrática y absolutamente realizada dentro de la potestad que tiene la propia Cámara de Diputados sin intervención externa. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, aquí hay dos o tres antecedentes. Primero, esto no hubiera pasado si algunos diputados hubieran sido un poquito más irresponsables y hubieran llegado a las precauciones necesarias Responsable. para haber llegado a votar. Hubieran llegado a votar. Ya partiendo por el diputado Ojea que venía del sur y tomó el avión justito y tuvo problemas y no llegó. Nosotros los marinos decimos recuerdo marinero, esto cero. Después, en segundo lugar, efectuada la votación, el vicepresidente electo, con toda eh, personalidad, decirlo de alguna forma, Desparpajo. o como que alguna palabra así o más dura todavía, dice que a él el ministro Lizalde le habría ofrecido a cambio de su voto la vicepresidencia de la Cámara. Y ahí está clarito una clara intervención del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado como es el Poder Legislativo. Entonces, eso lo dice clarito. Entonces, solo, solo él dijo, aquí cometí un delito, porque eso yo tengo entendido que es un delito. Ahora, esto está siendo votado por los diputados, esperamos que se... Pero también por otro lado, ¿ah? Hay una causa judicial presentada, la presentó el diputado Raimundo Palamara, No es diputado. donde, bueno, perdón, Sí, el el abogado, sí. abogado, mis disculpas, el abogado Raimundo Palamara, Palamara que lo presenta por cohecho. Miren qué interesante, por eso fue lo que hizo el ministro, comprar el voto, cohecho. Dura la palabra, menos en castellano, es eso. Y además compró, o trató de comprar el voto, y de hecho lo compró, con algo que no era del po, con una intervención en una parte que no era. Y esos son los fundamentos de la causa que presenta, que presenta Raimundo Palamara, el abogado Raimundo Palamara, para no equivocarme de nuevo. Así que bueno, esos son mis... Y ojalá esta cuestión, ahora por otro lado que hay un fondo súper claro. O sea, digamos las cosas por su nombre. O sea, una comunista que hace unos tiempos atrás ella encabezaba la violencia contra el Estado, la violencia, y hoy día presidiendo la Cámara, cuando gente que nunca, siempre votó en contra todo lo que era la agenda de seguridad, y hoy día quieren o tendrán la capacidad para liderar ese tipo
ese tipo de buscar soluciones de Chile. Entonces, eso es lo peligroso de que hay aquí una mesa presidida por una comunista, que es un peligro para la sociedad, y después por otros dos diputados que el diputado, el diputado que fue comprado es un diputado que no es fácil de tratar. Tiene varias cosas varias gracias que ha hecho por ahí este, el diputado Gasparría. Así que bueno, disculpen, esa es mi percepción de esto y como le digo, ojalá se resuelva para bien y pueda volver a presidir la Cámara una persona que dé garantías a todos. Bueno, y también yo creo que ahí debe, porque lo que se ha producido en el último tiempo, Carlos, tiene que ver con el rebaraje, ¿no es cierto?, de las mayorías en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que si uno mira la última elección, eh, la mesa que salió elegida no, a mi juicio, no es representativa total de las mayorías nuevas que existen en la Cámara de Diputados, y es lo que debiera ser la manifestación democrática. Así que esto está es una noticia en desarrollo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y lo podemos comentar en el próximo programa de qué se refiere. Pero me da la sensación, Carlos, de que aquí es importante que las personas presenten sus acusaciones, sus opiniones, de acuerdo a sus convicciones. Y posteriormente, ¿no es cierto?, de acuerdo al resultado, los partidos políticos darán respuesta a sus votantes respecto a cómo votan y cuáles son sus convicciones respecto a lo que ocurre en este tipo de corporaciones como es la Cámara de Diputados, si efectivamente tuvo algún vicio que aparentemente el mismo vicepresidente electo de la Cámara dijo que había recibido, ¿no es cierto?, ofertas que condicionaron su voto. Entonces, eso es algo absolutamente que tiene que ver con la ética, ¿no es cierto?, con la integridad, ¿no?, y con la percepción de la realidad. Así que, bueno, esperamos a ver qué es lo que ocurre. Es importante seguir esta noticia para nuestros auditores y enterarse cuáles son los fundamentos que se establecen para determinadas acciones en política. También te quiero comentar, Carlos, me gustaría que conversáramos un poco porque esto tiene que ver un poco con la historia, ¿ah? Pero yo quiero situar a nuestros auditores en el año 1973, cuando fue la intervención militar, ¿cierto?, ante el gobierno de la Unidad Popular, pero no quiero hablar del hecho mismo, sino que quiero establecer otro aspecto importante. En esa época, Chile era un país absolutamente pobre, un país que tenía una industria casi inexistente. Chile se mantenía por el cobre, por lo tanto la mayoría de las acciones que se ejecutaban en Chile eran a través de iniciativas del Estado. No había no había una industria privada, no había, el mercado financiero era pequeño, y la mayoría de las empresas que producían algo en Chile eran principalmente estatales. Entonces ocurrió algo a mi juicio que es muy relevante y yo diría que reviste carácter histórico, y que es que asumido el gobierno militar, eh, cuando se pensó en cómo recuperar el país que estaba convertido en un desastre, ¿no es cierto?, un desastre que lo llevó la Unidad Popular, un desastre social y económico, y casi en todos los ámbitos. Pero el gobierno militar eh, tomó una decisión que a mi juicio fue realmente sorprendente y por supuesto de carácter histórico. Basó su política económica en el libre mercado, en la libertad individual de las personas, en la libertad de emprender, en la libertad de precios. Mire, mire, importante, en la libertad de precios. O sea que una persona producía algo y cobraba lo que estime conveniente. Eh,
¿Y por qué digo que es relevante? Porque en esa época todo el mundo sabía lo que es el mercado, pero en pocos países del mundo existía un verdadero libre mercado. Y Chile, siendo un país que no tenía aparentemente las características para impulsar una política de esas características, porque la mayoría de las empresas eran estatales, eh, eh, lo impulsó con fuerza, lo impulsó con convicción. Ahora, es importante también reconocer que la idea del libre mercado y una forma, una cosmovisión, ¿no es cierto?, de la sociedad, bajo ese punto de vista, venía, ¿no es cierto?, de lo que se llama los Chicago Boys, o aquellas personas que estudiaron en Estados Unidos y que conocieron más acerca de los beneficios que trae la competencia, la libre competencia, el mercado libre, ya la libertad de las personas para acceder a alguna acción económica, para un desarrollo económico, para crear empresas, para progresar, etcétera, para buscar soluciones. Venía de ahí, de esas personas, de esos estudiantes de Estados Unidos. Sin embargo, yo diría que el mérito mayor fue que los militares y los marinos que estaban en el gobierno adoptaron esa política, se convencieron del beneficio que traía. Eh, y el resultado está a la vista. El resultado es que Chile se convirtió de ser el penúltimo país de América Latina al primer país, el líder en comercio, en libertad, en desarrollo económico, en la forma de derrotar la pobreza, en el desarrollo de industria, en la innovación, ¿ah? Y también en la participación ciudadana en crear riquezas. Yo quise traer este tema, Carlos, a nuestra conversación porque ha pasado muchos años y la verdad es que ahora, eh, eh, ahora es difícil que alguien diga, oye, pero ¿cómo esto es tan fácil de que a cualquiera se le podía ocurrir? No, en esa época las condiciones eran completamente diferentes. El país prácticamente era un país que se manejaba en forma socialista porque todo lo hacía el Estado fijaba los precios de las ventas, el Estado determinaba la producción, o sea, tomaba tantas decisiones y eso lo cambió el gobierno militar. Creo yo que es de una relevancia significativa y yo diría histórica. ¿Qué te parece, Carlos, lo que te acabo Mira, de comentar? voy a partir de ahora. Acordémonos hace unos días atrás, un par de meses atrás, el presidente de Argentina asumió y dijo, aquí no hay plata, no hay plata. Eso pasó el 73 en Chile. En Chile ya se habían comido la caja completa. Bueno, y cuando se comió la caja, vino una persona súper importante, que fue el almirante Merino, digamos las cosas por su nombre, el almirante Merino, que supo rodearse de economistas que pudieran implementarse esto y convencer al resto del gobierno. Logramos pasar de un país monoproductor básicamente de cobre a ser un país que podía producir todo lo que era eficiente. Y de hecho, fuera del cobre, hay otros metales más. Está la fruta que hoy día, aprovechando que Chile produce contrastación, es decir, cuando el hemisferio norte, donde están las grandes economías, está en invierno, Chile está produciendo los duraznos, está produciendo la cereza, está produciendo las frutas de verano. Y se hizo eficiente en la fruta. Implementó también la salmonicultura, otra cuestión que fue eh, llamémoslo revolucionaria, y que fue a raíz de esto, y que permitió a Chile ser el segundo productor mundial de salmón. Entonces, toda esta cosa La partió de celulosa. ahí, por supuesto. De ahí, bueno, también vino el plan de, no solamente celulosa, el plan forestal, el incremento de lo forestal que permitió, y otros temas más, pero ahí, como les digo, fue el almirante Merino que se rodeó de su equipo, que, digamos, inicialmente el asesor que tenía en eso, que permitió abrir todo, fue Roberto Kelly, ex marino también. Entonces fue que fue implementando, después vino el equipo de CATS, de Caguas y otros más que uno hoy día se puede olvidar los nombres, pero fue de una valentía increíble que fue la herramienta de ir
recuperando el país. Era una de las economías más pobres. Nosotros vivíamos de la ayuda que nos podía el Pacto de Ayuda Mutua para el tema Fuerzas Armadas, lo que nos podían dar los países grandes. Y hoy día Chile, orgulloso, es, a pesar de todo, es el primer país de América, de Latinoamérica, es el país con mejor ingreso per cápita, a pesar de que tenemos un gobierno pésimo, lo que uno quiera, que no estamos comiendo pero estos 30 años de progreso los llevó, o el germen se sembró en los inicios del gobierno militar con la apertura de la economía. Eso fue. Y la apertura de la economía es súper simple. Producimos lo que somos eficientes y el resto lo compramos a los valores que sea. Es arriesgado, sí, conforme, pero nos ha permitido este desarrollo que llevamos 30, 40, 50 años. Y además hay otra cosa, que la dijimos, un país que en esos tiempos existía seguridad. Seguridad. Esto que hoy día estamos dudando, que tenemos problemas, existía seguridad. Entonces, eso permitió, y el plan económico, indudablemente. Así que bueno, ese es mi comentario, no quiero alargar más porque hay mucho que no puedo hablar de esto y se apasiona, pero así que... Sí, mm. bueno, efectivamente, Carlos, y hay otro, y el otro hito importante que yo diría que también, porque yo diría que sin uno no puede existir el otro, ¿ya? Que fue la generación de una robusta constitución que plasmara la libertad de las personas, que plasmara la libertad económica, plasmara el libre mercado, plasmara los derechos de las personas, el derecho a participar en todas las actividades de Chile. Eh, yo diría que eso, ¿no es cierto?, cómo se tradujo en los últimos años, en que Chile tiene, ¿cómo se llama?, convenios de libre comercio con una cantidad importantísima de países y con las principales potencias. Por lo tanto, Independiente de lo político. independiente de lo político, esa constitución que fue generada en el gobierno militar permitió que gobernaran socialistas, permitió que hubieran todas las elecciones, que se cambiara el sistema político, permitió una serie de reformas y algo, digamos, que también está a la vista, que esa constitución todavía permanece. O sea, a pesar de que hubo gente que trató de derribarla, de cambiarla completamente, bueno, ha pasado dos constituciones, o perdón, dos plebiscitos, y, y, y la gente aún mantiene esta constitución, que obviamente no es exactamente igual a la que se concibió, sino que han habido algunas reformas que a veces no han sido tan positivas como se esperaba, pero la verdad es que es importante recordar esta situación porque el Chile que vivimos hoy tiene su germen ahí. O sea, ahora lo que hay que hacer es tratar de mejorar y recuperar y yo diría y me voy a atrever a decir, a desandar esos desastres que se han hecho en forma constitucional y política en Chile, partiendo con la señora Michelle Bachelet, que hizo algunas reformas que han sido completamente perjudiciales para el país y que estamos sufriendo ahora. ¿Ah? Esto de la baja inversión, el problema educacional, la crisis educacional, la crisis en salud, provienen del gobierno de Michelle Bachelet y que este gobierno tampoco tiene ninguna solución para los problemas que enfrenta Chile actualmente. Yo creo que era importante recordar eso, estimado amigo Carlos, en nuestro programa, porque ahora la juventud no recuerda, no sabe que Chile era un país pobre, yo creo que incluso ni siquiera se lo imagina que Chile era un país pobre, ¿ah? Que Chile no tenía nada, que los niños de menores recursos andaban sin zapatos, sin zapatos, ¿ya? Tampoco sabía que la gente que accedía a la educación era mínima. La gran mayoría de las personas no iba al colegio no superaban la primaria. Entonces, eso nuestros amigos que nos están escuchando y que son más jóvenes que no vivieron esa época, pueden leer, pueden interiorizarse, pueden buscar y realmente pueden dar cuenta que el país que somos ahora no tiene nada que ver con el país que teníamos antes del 11 de septiembre del año 1973. Es importante recordarlo. El tiempo se nos acaba, estimados eh, auditores. Teníamos otros temas para conversar en realidad,
pero sabemos que lo podemos tocar en otros programas, pero de repente uno se entusiasma con estas cosas porque Chile es un país diferente, se transformó Chile. A Chile, como dice un término coloquial, a Chile le cambió el pelo, se cambió el pelo y somos un país todavía, a pesar de que haya gente que, que no contribuye para nada, pero todavía seguimos siendo líder en América Latina. Estimados auditores, nos despedimos hasta un próximo programa. Y yo le agradezco la compañía a mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna, que me acompaña durante muchos lunes de este año, y espero que lo siga haciendo. Y nos despedimos hasta una próxima ocasión y que tengan, señores auditores, una excelente semana y que las cosas que ocurren en Chile sean para bien y que se vayan buscando las formas de que Chile se desarrolle, que es lo que merecemos todos los chilenos. Señores auditores, muy buenas tardes. Carlos Fica, por favor, tu despedida. Señores auditores, Carlos, muchas gracias por la invitación. Señores auditores, que tengan un feliz retorno a casa en este día y una buena semana. Así que sí, y Carlos, disponible para que cuando tú lo necesites. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señores auditores, muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.